Entonces, en resumen, acá lo que No, se me había veíamos parado. era dos capas de mucus, una densa, una más laxa. Estos son En la los laxa pueden aparecer bacterias adosadas a la mucina, y en realidad en la parte densa creo que se me perdió la primera parte. O sea que realmente la capa de mucus genera una barrera fisicoquímica importante para el paciente de bacterias. De todas formas, las bacterias se las arregla para poder atravesar muchas veces esa capa, por ejemplo, directamente con algunas enzimas y proteínas que permiten la penetración a los mucus, liberan enzimas que generan la degradación del mucus, que hacen como túnel hasta llegar a la cara apical de las células epiteliales. Algunas bacterias buscan sitios en donde la capa de mucus en realidad está muy disminuida en ciertos sitios específicos, como por ejemplo en la superficie de las células M, que vamos a ver con detalle después qué función cumplen. Otras células tienen la capacidad de generar moléculas que desensamblan las uniones estrechas y permiten el pasaje de toxinas, por ejemplo, a través de estos edificios que generan. Y otras también generan toxinas que tienen la capacidad de intoxicar y de inhibir la producción de mucus por las células calcíficas. Entonces, el mucus juega un rol importante como barrera, pero también es importante la presencia de estos péptidos, conocidos como péptidos antimicrobianos, sintetizados por los enterocitos y las células de Paneth, que tienen la capacidad de generar una secreción constitutiva, continua, de estos péptidos ácidos, la luz intestinal, y estos quedan embebidos en esa capa de mucus, y en cierta forma generan un gradiente desde la cara vital del epitelio hacia la zona laxa del mucus, en donde más cerca del epitelio está más concentrado los péptidos antimicrobianos y más lejos menos concentrados. Eso lleva a que ese gradiente también participa en la selectividad que tienen las diferentes zonas del mucus para inhibir el crecimiento bacteriano. Los enterocitos tienen capacidad de interaccionar con patrones moleculares asociados a patógenos, o sea que tienen receptores tipo TLR, por ejemplo, y otros tipos de receptores, lo cual, cuando sucede esto, incrementa notablemente la producción de péptidos antimicrobianos. Es decir, el enterocito, desde el punto de vista inmunológico, actúa como una célula del sistema inmune innato. ¿Sí? Tiene capacidad de reconocer estructuras presentes en patógenos a través de receptores del sistema innato, de receptores específicos del sistema adaptativo, y también tiene la capacidad de integrar esa información y responder con la secreción de cosas, por ejemplo, péptidos antimicrobianos, después vamos a ver que también sintetizan y secretan algunas proteínas. Estos péptidos comprenden diferentes moléculas de las familias de las defensinas y de las catiticidinas. Son pequeños péptidos, usualmente cargados positivamente, que tienen la capacidad de interaccionar con las membranas celulares bacterianas y alterar la estructura de membrana y causar la lisis mediante este mecanismo. Otras enzimas que produce el enterocito, por ejemplo la lisozima, que es una enzima que tiene la capacidad de hidrolizar péptidos glicanos de la pared celular bacteriana y producir la lisis de la bacteria. También se produce lactoferrina, que tiene la capacidad de unirse al hierro, que está presente a nivel de la luz intestinal, y priva a los microorganismos del mismo, por lo cual genera una inhibición de su crecimiento. La lactoferrina también tiene un efecto lítico directo, no se sabe bien por qué mecanismo, y tiene una capacidad de activar neutrófilos, macrófagos y células naturales. Siguiendo con los mecanismos de barrera, tenemos lo que se conoce como la continuidad del epitelio como barrera, y principalmente diferentes tipos de uniones existen célula-célula con la unión estrecha o célula fludes formada por la occludina y claudinas, la unión adherente o célula adherens formado principalmente por la E-caderina y la beta-catenina, y finalmente los desmosomas o mácula adherens formados por desmocolina y desmodeína. Estas uniones en realidad son uniones que pueden ser moduladas o lineadas por la respuesta inmune.
Citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa y interferón gamma tienen capacidad de relajar las uniones estrechas incrementando su permeabilidad. En tanto que citoquinas antiinflamatorias, interleuquina 10, TGF-beta, incrementan la resistencia al pasaje de macromoléculas, aumentando la fuerza de unión entre estas proteínas. Entonces, las células epiteliales, actuando como células del sistema inmune innato, tienen la capacidad de activarse por contacto con microorganismos a través de sus TLRs. El patrón de expresión del TLR por el enterocito presenta algunas características particulares. Es baja en condiciones basales, en ausencia de infección. El TNF-alfa y el interferón gamma aumentan la expresión, por ejemplo, del TLR4. Citoquinas de tipo TH2, interleuquina 4, interleuquina 13 disminuyen la expresión del TLR4. Es decir, que se puede modular la expresión de los TLR de acuerdo al tipo de respuesta que se está generando a nivel de la mucosa intestinal. El TLR3, el 4 y el 5 se expresan preferencialmente en la membrana vasolateral de los enterocitos, más que en la membrana apical. Y esto es muy importante porque a nivel de la membrana apical, esa membrana es la que está en contacto con la luz intestinal, es la que está en contacto directo con los microorganismos. Que estos TLR estén en la membrana vasolateral es muy importante, porque en realidad lo que van a censar son aquellos microorganismos que lograron pasar hacia el interior. ¿Sí? Entonces van a activar al enterocito desde adentro, no desde afuera. Por eso principalmente se ubican en ese sitio. Están debajo de la unión. Debajo de las uniones, en todo lo que es la membrana vasolateral. Existen en algunos casos, se ha estudiado, esto todavía no se entiende bien cuál es el mecanismo. Existen TLRs en donde lo que está polarizado no es la presencia del TLR, sino la función del TLR. Lo explico un poco mejor. Existen TLR que se expresan tanto en la membrana apical como en la vasolateral. ¿El TLR3 no era un receptor tipo endosoma? Claro, pero sí, pero lo que pasa es que lo que importa acá es la ubicación que tiene a nivel de la topología celular. Es decir, no están ubicados a nivel de la membrana apical, es decir, cercanos a la membrana apical, sino que están ubicados cercanos a nivel de la membrana vasolateral. Es correcto lo que decís, son TLRs de tipo endosómico, pero que se ubican adyacentes a la membrana vasolateral. Es decir, los tipos de microorganismos que detectan, digamos, o de patrones que detectan, entran por la membrana vasolateral. Esto, lo de la polarización funcional, esto es importante porque se han detectado TLRs que están presentes en la cara apical y TLRs que están presentes en la cara vasolateral, y los que funcionan son los que están presentes en la cara vasolateral y no los que están presentes en la cara apical. No se entiende bien cuál es el mecanismo, pero claramente el mecanismo de traducción de señal tiene una inhibición polarizada sobre lo que está en la cara apical. Entonces, la célula epitelial tiene la capacidad de activarse, ¿sí? Y frente a la activación tiene la capacidad de generar una respuesta, ¿sí? Básicamente definida por la expresión de ciertas citoquinas o quimioquinas. Por ejemplo, tiene la capacidad de secretar interleuquina 8, que es una quimioquina que atrae neutrófilos al sitio de infección, interleuquina 1, interleuquina 6, que atraen leucocitos, que estimulan los fagocitos y activan a los mastocitos. Expresan también el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, que es muy importante en la prolongación de la sobrevida de neutrófilos, eosinófilos, monocitos y macrófagos. También tienen la capacidad de expresar interleuquina 7 y interleuquina 15. La interleuquina 15 es una citoquina muy importante, ya que promueve la supervivencia y activa la proliferación de los linfocitos intraepiteliales. ¿Sí? Juega un rol muy importante en algunas patologías autoinmunes de la mucosa. También a nivel de los mecanismos innatos, a nivel de la mucosa, es importante la presencia de macrófagos que están localizados a nivel de la
estos macrófagos tienen ciertas particularidades, como una alta capacidad fagocítica y microbicida, pero una limitada capacidad de producir citoquinas y quinoquinas inflamatorias. Y también una alta capacidad de producir factores de crecimiento usados en la reparación del tejido lesionado. Por tanto, los macrófagos que se encuentran a nivel de N2, principalmente, no N1, que son los proinflamatorios. ¿Cómo se distribuye el sistema, las células y los componentes del sistema inmune adaptativo a nivel mucoso? Bueno, en general, el conjunto de linfocitos y estructuras linfoides en las mucosas se conoce con el nombre global de tejido linfoide asociado a mucosas, o MAL del inglés, y van a ver que existen diferencias regionales en diferentes tipos de órganos y tejidos. El GAL, que es el tejido linfoideo asociado al tracto gastrointestinal, pero también hay uno asociado al árbol bronquial, nasofaríngeo, la glándula mamaria, glándulas salivares y lagrimales, la parte del sistema genitourinario, por ejemplo, el tejido linfoide asociado al fluido interno. En cada región existe una organización particular de los linfocitos y de las estructuras relacionadas con el sistema inmune adaptativo. Bueno, esto lo vimos básicamente, en la lámina propia se distribuyen una serie de células del sistema inmunitario y del sistema inmune adaptativo. Y lo importante para caracterizar los diferentes tipos de células y qué función cumplen a nivel de la mucosa, células del sistema inmune adaptativo, usualmente se las divide como células que se ubican en dos sitios diferentes. Lo que se conoce como sitios inductivos, ¿sí?, que son las estructuras en donde los linfocitos T y los linfocitos B vírgenes encuentran al antígeno y se activan, es decir, se induce la respuesta. Y estos sitios son las placas de Peyda, los ganglios mesentéricos, los folículos linfoides aislados que están presentes en la lámina propia. Acá vemos, por ejemplo, una placa de Peyda, acá un folículo linfoide aislado. Esto es una fotografía macroscópica en donde se ve una mucosa, estas son las placas de Peyda que se ven al ojo, digamos, en estructuras macroscópicas visibles. Y también existe un segundo sitio en donde se ubican las células del sistema inmune adaptativo, conocido como sitios efectores, que es donde se van a producir las respuestas inmunes efectoras. Y básicamente, los sitios efectores son el epitelio, propiamente dicho, y la lámina propia. Acá se ubican las células inmunes efectores. Dentro de los sitios inductivos tenemos a la placa de Peyda. La placa de Peyda es una estructura grande, es un tejido, es un órgano linfoide secundario de cierta forma. Está cubierto por un epitelio especializado y en el extremo de la placa de Peyda se encuentra esto que se conoce con el nombre de domo, la placa de Peyda. Cuando uno analiza el epitelio asociado a folículos, encuentra que existe un tipo de célula particular conocido como célula M, que se llama M porque está plegada en microdominios, es decir, tiene prolongaciones de membrana en tipo microdominios que interaccionan con un conjunto importante de células. Estas células cubren del 10 al 20% de la superficie total de este epitelio especializado. Y la función principal que cumplen estas células es la de traslocar antígenos desde la luz intestinal hacia la lámina propia. En cierta forma, haciendo algo totalmente contrario a lo que veníamos diciendo hasta ahora. Hasta ahora veníamos diciendo todos los mecanismos de barrera que impedían que esto pasara. Ahora, estas células hacen todo lo contrario. En realidad, la función que cumplen es traslocar antígenos hacia adentro. ¿Qué lógica tiene esto? La presentación. Ahí va. ¿Y tiene alguna lógica topográfica, digamos, que sean estas células la posición que ocupan? ¿De qué? Ahí va, justamente. Abajo de la célula M está la placa de Peyda. Entonces, en realidad, lo que hace la célula M es censar, es tomar muestras. Está tomando muestras de lo que está pasando del lado de afuera. Y las introduce hacia el interior, pero no hacia cualquier lugar. Las introduce al centro de la placa de Peyda.
Toma muestra. ¿Sí? Y en esa localización tenemos, este es un esquema en donde está el epitelio, ¿no? Sí, La la célula publicidad. M con sus microdominios, como ven que está abrazando a los linfocitos, macrófagos, células dendríticas, y tiene la capacidad de traslocar antígenos hacia lo que es el centro de la placa de Peyer, en donde se va a producir el reconocimiento del antígeno y la activación de la respuesta. ¿Sí? Estas células tienen una alta capacidad endocítica, pero una escasa actividad degradativa en el compartimiento endosómico. ¿Estas células son buenas o malas presentadoras de antígenos? Bueno, Malas. Malas. ¿O buenas? Malas. Malas porque ¿Por qué? entra lo que encuentre por la boca. O sea, no discrimina mucho. Son malas, tienen razón, porque tienen una escasa actividad degradativa en el compartimiento endosómico, es decir, no procesa el antígeno y no lo presenta en el NHC. Lo que hace es traslocar, agarra el antígeno que está en la luz y lo manda hacia el interior sin tocar prácticamente. También puede pasar bacterias enteras, ¿sí? Puede pasar bacterias enteras Yo soy una hacia bacteria el con que le interior discriminaba. y las pone en contacto con el tejido linfoide que está abajo. Tiene un glicocálice escaso y no presenta receptores digitales. Estas son características de estas células. Entonces, la célula M, justo arriba, en el domo subepitelial, trasloca los antígenos hacia la placa de Peyer, con su célula, con su zona B, su zona T, al igual que sucedía a nivel del ganglio Me linfático. gusta. Me gusta. El proceso de traslocación de antígenos principalmente se hace a nivel de las células M, pero existen también otros Está bueno, mecanismos. Esto es un ejemplo de posibles mecanismos, hay varios. El enterocito en sí mismo puede también traslocar antígenos, ¿sí? Por un mecanismo activo. Existen células dendríticas con la capacidad de emitir prolongaciones, en cierta forma emitir como antenas hacia la luz, y esas puntas de antenas tienen la capacidad de sensar a partir de receptores que están en la membrana celular dendrítica y señalizar a través de esa antena hacia el cuerpo celular y generar una respuesta de citoquinas en la activación de los linfocitos. Entonces, diferentes mecanismos de translocación de antígenos. Existen también bacterias que tienen la capacidad de utilizar estos mecanismos de translocación en su estrategia de invasión, su estrategia de infección. Por ejemplo, la Shigella entra a la lámina propia a través de las células M. No puede entrar a través del glicocálice de los enterocitos, ¿sí? Está la capa mucosa que se los impide, etc. Pero sí puede entrar a través de las células M. Se trasloca la bacteria entera, pasa a la lámina propia y ahora infecta al enterocito por su cara vasolateral. ¿Sí? Y una vez adentro del enterocito tiene la capacidad de invadir las células vecinas, generando una fuerte respuesta inflamatoria con la liberación de interleuquina 8, atracción de neutrófilos, generación de una colitis aguda. ¿Sí? Muchas bacterias utilizan mecanismos fisiológicos que se usan en otros procesos para invadir y para infectar. Una vez que la célula dendrítica, esta sí tiene la capacidad de procesar y presentar antígenos, ¿sí? Presenta el antígeno al linfocito T virgen, tiene la capacidad, mediante esa actividad central de la célula dendrítica, que es la capacidad de procesar señales del contexto tisular a través de sus receptores, integrar esa información a nivel de los mecanismos de traducción de señal y activar programas de expresión génica que llevan a la expresión y secreción de diferentes citoquinas. Es decir, esta célula que lee el contexto y genera respuestas en función del contexto que lee, tiene la capacidad de activar al linfocito T hacia diferentes subpoblaciones. ¿Sí? Efectoras, memorias, pero subpoblaciones que vieron cuando vieron respuesta celular, como por ejemplo subpoblaciones TH1, TH2, TH17, las T helper foliculares, y está faltando acá la línea de las T reguladoras inducidas. ¿Sí? La célula dendrítica en diferentes
Son en IBIs. contexto puede generar, Son puede IBIs. activar al linfocito virgen y transformarlo en un linfocito T regulador inducido en periferia. Existen otro tipo de células a nivel de la mucosa que son muy importantes en mucosa y que de hecho se están entendiendo su funcionamiento desde hace relativamente poco tiempo, que se conocen como células linfoides innatas, ¿sí? Que se localizan principalmente a nivel de las barreras mucosas. Son importantes en la protección frente a patógenos y el mantenimiento de la homeostasis. Se agrupan en linajes similares a los de los linfocitos T. En el caso de, por ejemplo, las CNK son similares a los linfocitos T citotóxicos o a las natural killer. Las ILC1 expresan el factor de transcripción TB, que era el factor de transcripción que se expresaba en los TH1. Las ILC2 expresan el GATA3, ¿sí? Que es típico de TH2. Y las ILC3 expresan el error gamma T, que era característico de la TH17. Pero estas células son del sistema inmune innato porque no expresan receptores específicos. No expresan ni receptores T, ni anticuerpos, ni inmunoglobulinas. ¿Sí? Son de origen linfoide, pero sin receptores del sistema inmune adaptativo. Pero que tienen fenotipos, es decir, patrones de expresión de citoquinas similares a TH1, TH2 y TH17. Una vez que se activa el linfocito virgen a nivel de la mucosa por la célula dendrítica, este linfocito también expresa proteínas de superficie, como por ejemplo esta integrina alfa 4 beta 7, que tiene la capacidad de reconocer a este ligando, MADCAM, que es un ligando que se expresa principalmente a nivel de la mucosa. O sea que el linfocito que se activa va a generar una molécula, una integrina, con capacidad de unir ligandos que están en la mucosa. Esto es muy importante porque una vez que se activa el linfocito virgen, se transforma en linfocito efector, en alguna población efectora. Este linfocito pasa a la circulación, pero después vuelve al tejido con el cual tiene capacidad de interaccionar. Entonces, un linfocito que se activa en mucosa vuelve a la mucosa. Estos receptores se conocen como receptores de homing también, que es algo así como de vuelta a casa. ¿Sí? Quedan marcados en ese sitio y después de la recirculación vuelven al sitio donde fueron activados. No quiere decir que si se activó en una parte de la mucosa vuelvan a esa parte de la mucosa, vuelven a la mucosa en general. Entonces, en cierta forma se distribuyen a nivel mucoso, porque un poco la lógica es si en algún momento un patógeno entró por esa vía y activó el sistema, tenemos que generar una memoria en el conjunto de la mucosa. Otra integrina parecida es la alfa E beta 7. Esta integrina se une a la E-cadenina. ¿Se acuerdan que la E-cadenina era una de las proteínas de las máculas adherentes, ¿sí? Que están entre las células epiteliales? Esta integrina se expresa en aquellos linfocitos que van a dar lugar a los linfocitos intraepiteliales, ¿sí? Esa integrina después se va a localizar ahí, donde está el epitelio, no a nivel de la lámina propia. El MADCAM se expresa en células que están presentes y estructuras extracelulares que están presentes en la lámina propia. También se expresa un receptor de quimioquinas, el CSR9, que es el receptor de la quimioquina CCL25. Y acá vemos un ejemplo comparativo entre lo que pasa en la mucosa intestinal, la activación de la célula dendrítica, que libera, en el caso de la mucosa, secreta ácido retinoico. Parecería ser una molécula importante para la expresión de estas integrinas y receptores de quimioquinas. Y lo que pasa en la piel. En la piel, la célula dendrítica también activa el linfocito T, pero en el contexto de la piel, la célula dendrítica secreta no ácido retinoico, sino un derivado de la vitamina D. Y esto lleva a que el linfocito T virgen activado exprese, en vez de estas integrinas, otras que son marcadoras de homing hacia la piel. ¿Sí? Lo que se activa en piel circula y después vuelve a la piel. Entonces, esto resume un poco esto, el tráfico linfocitario de linfocitos activados en mucosa.
Y vemos acá que aquellos linfocitos que expresan alfa 4, beta 7 van a interaccionar con MADCAM1 a nivel de la lámina propia, y aquellos que expresan alfa E, beta 7 van a interaccionar con la E-cadenina que está presente en las uniones intercélulas epiteliales y van a dar lugar a los linfocitos intraepiteliales. Estos linfocitos, los intraepiteliales que se muestran en esta figura, acá vemos las células, los heterocitos, el glicocálix, en amarillo, estos linfocitos que se ubican realmente adentro del epitelio, representan una primera línea de defensa a nivel intestinal. Tienen actividad citotóxica, destruyen células epiteliales estresadas, dañadas o infectadas, preservando la integridad del epitelio. La muerte por citotoxicidad es una muerte ordenada, es una muerte que se puede decir quirúrgica, en el sentido que se mata la célula individual sin generar una respuesta inflamatoria en el entorno. ¿Sí? Se elimina específicamente lo que la célula contacta, se liberan las perforinas, esa célula se muere por apoptosis y los restos son en cierta forma procesados por células fagocíticas o escamados hacia la luz, y no se genera más nada en el entorno. Son muy importantes justamente para eliminar células que han sido dañadas o infectadas. Modulan la cinética de renovación de las células epiteliales y tienen también la capacidad de secretar citoquinas antiinflamatorias, contribuyendo a la generación de mecanismos heterogéneos a nivel de la mucosa. Y son muy importantes en la regulación de la tolerancia hacia antígenos dietarios. Existen diferentes fenotipos de linfocitos intraepiteliales, expresan receptores de tipo TCR, alfa-beta o gamma-delta, diferentes tipos de moléculas CD8, alfa-beta, alfa-alfa, etc. Y abajo se muestran dos mecanismos, como ejemplo, dos mecanismos de acción de estos linfocitos. Un heterocito infectado por un virus. El virus se reproduce en el interior celular, produce proteínas antigénicas que son procesadas, presentadas en contexto del IgC clase 1 y reconocidas, por ejemplo, por estos linfocitos CD8 positivos, que mediante un mecanismo, sea de liberación de perforina, de la enzima, o por el mecanismo de fosfaligando, producen la muerte por apoptosis de la célula infectada. El otro mecanismo implica, por ejemplo, lo que sucede no con infección, sino con daño celular debido a toxinas, a péptidos, por ejemplo, el péptido de la gliadina, un tipo de péptido particular que juega un rol importante a nivel de la enfermedad celíaca, que es tóxico, se dice que son péptidos tóxicos para los heterocitos, que generan un daño a nivel celular. Una célula dañada, estresada, envejecida, tiene la capacidad de expresar en su superficie receptores o proteínas asociadas al daño, dos de los cuales son las proteínas MIC-A y MIC-B, que se expresan en la membrana cuando la célula está mal, está dañada, está alterada. Y estas proteínas MIC-A, MIC-B son reconocidas por un tipo de receptores, no T, no son receptores T que no son del sistema adaptativo, sino que son receptores que están en la membrana de los linfocitos, pero son inespecíficos, conocidos como NKG2B, y la interacción de MIC-A o MIC-B con NKG2D genera la activación del linfocito, la liberación de perforina y la muerte de la célula también por apoptosis. Es decir, sea por un mecanismo de infección o por un mecanismo de daño, los linfocitos intraepiteliales tienen la capacidad de eliminar las células que están alteradas. MIC-A AB no expresa solo si la célula está infectada. Está alterada. Sí, son proteínas de estrés, se llaman así en general, o de daño. Pero el natural killer no se toma también como una célula alterada. También la natural killer tiene la capacidad de expresar. Lo que pasa es que la natural killer no llega a ese nivel. Es decir, estos están adentro del epitelio, están por encima de la membrana basal. Están ubicados en una región en donde hay, de hecho, están los heterocitos y estas células, nada más. Las células dendríticas del tejido linfoide asociado a mucosa gastrointestinal
ponen en marcha un conjunto de mecanismos que tienden a controlar la respuesta frente a microorganismos comensales, es decir, no patógenos, y frente a antígenos dietarios. Esto lo vamos a ver con un poco en detalle cómo es que pasa esto a continuación. Tienen la capacidad de inducir la delección o la inactivación de células T contra estos microorganismos. También tienen la capacidad de producir citoquinas antiinflamatorias, interleuquina 10, TGF-beta, la capacidad de inducir la expansión de linfocitos T regulatorios naturales, generados en el intestino, ¿sí?, que se expande a nivel mucosa por activación de las células dendríticas, y la capacidad también de inducir la diferenciación de células CD4 vírgenes en linfocitos T reguladores inducibles en TGF. En esta figura se muestran dos situaciones diferentes a nivel de la mucosa intestinal. La primera es una condición de homeostática, es decir, la mucosa intestinal en condiciones normales, sin ningún tipo de alteración. El enterocito está sensando a través de sus receptores tanto cuestiones que pasan en la luz como en las membranas vasolaterales, está todo bien, ningún problema. El enterocito en estas condiciones expresa y secreta una hormona en realidad conocida como linfopoietina del estroma químico, que tiene un nombre que en realidad no tiene nada que ver con el enterocito, pero se llama así. La secreta el enterocito, y esta hormona interacciona con la célula dendrítica y genera a nivel de la célula dendrítica la diferenciación, digamos, de esta célula hacia un fenotipo de tipo tolerogénico. Es una célula que no está activada, y esta célula dendrítica en situación tolerogénica, con la capacidad también de estar sensando moléculas en el interior, en la luz, digamos, intestinal, la capacidad de integrar todas las señales que está recibiendo del tejido en una condición de homeostasis, esta célula dendrítica en estas condiciones genera un tipo de respuesta caracterizada por la secreción de citoquinas, interleuquina 10 y TGF-beta. Es decir, genera una respuesta antiinflamatoria en esa situación, lo cual lleva a que los linfocitos T vírgenes activados por estas células generen subpoblaciones de tipo TH2, TH3, que es una subpoblación reguladora, o TR1, que es una subpoblación reguladora. ¿Qué pasa en casos, por ejemplo, de infección o de rotura de la barrera? Las bacterias tienen capacidad de entrar, pueden interaccionar con receptores tipo PLR a nivel de la membrana vasolateral de los enterocitos. El enterocito empieza a generar un tipo de respuesta proinflamatoria, secreta de interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 15. El contexto inflamatorio tisular a nivel de la lámina propia hace que esta célula dendrítica, en vez de tener un fenotipo tolerogénico, pase a tener un fenotipo de célula dendrítica activada. Esta célula dendrítica activada, madura, tiene la capacidad de presentar antígenos al linfocito T virgen y derivar hacia subpoblaciones de tipo TH1 o TH17. Esto en realidad no es todo o nada, en realidad en condiciones de homeostasis predominan los T-RED, pero también existen los linfocitos TH17, y en condiciones de inflamación e injuria predominan los TH1, TH17, pero también existen los reguladores. Es decir, lo que cambia es el platillo de la balanza, pero digo, no quede el concepto que es una respuesta de tipo todo o nada. ¿Qué sucede con los linfocitos B a nivel de mucosa? Bueno, el linfocito B se activa a nivel de los folículos linfoides que están presentes, por ejemplo, a nivel de la placa de Peyer, que es muy parecido a lo que sucede en un ganglio linfático. Esto ya lo vimos, no lo vamos a repetir. ¿Sí? Se activan, proliferan, mutan. Pero en la mucosa, la citoquina que predomina es el TGF-beta. ¿Sí? Es una de las citoquinas predominantes en una situación de homeostasis. ¿Sí? La citoquina predominante es TGF-beta. Y por eso es que mayoritariamente los linfocitos cambian de clase hacia plasmocitos que secretan IgA. El TGF-beta es la citoquina que activaba, ¿se acuerda?, el cambio de clase desde IgM a IgA.
Por tanto, la gran mayoría de los anticuerpos secretados son los tipos IgA. A nivel de la expresión de integrinas y de receptores de quimioquinas pasa lo mismo que con los linfocitos T. ¿Sí? El linfocito B, en este caso, o el plasmablasto, expresa integrinas, alfa 4, beta 7 y el CSR9, que van a permitir el homing hacia mucosas. Y bueno, es prácticamente lo mismo. A nivel del linfocito B se ha visto que lo que se activa a nivel de mucosa intestinal también puede ser distribuido en células de la mucosa, por ejemplo, respiratoria. ¿Sí? En tanto que lo que se activa a nivel de la mucosa respiratoria solo queda o solo se ubica finalmente a nivel de la mucosa respiratoria. Y como que hay una regionalización de mucosa, pero una subregionalización en diferentes tipos de mucosa. Bueno, esta ya la conocemos, esta es la IgA producida por los plasmoblastos a nivel de mucosa, es un dímero que es resistente a las proteasas intestinales, no es una efectora de la inflamación, si no activa el complemento, no tiene capacidad de optimización, una fuerte capacidad de optimización. Una parte de la IgA que se secreta proviene de las células B1, del peritoneo, ¿se acuerdan que eran células que producían un tipo de anticuerpos conocidos como anticuerpos naturales, son polireactivos, con una variabilidad estructural bastante restringida. Tiene la capacidad de neutralizar receptores virales y bacterianos, previniendo la infección a nivel de la luz. Neutraliza toxinas, es muy buena neutralizando toxinas. Inhibe también la absorción de antígenos y de alergenos, que se genera inmunocomplejos a nivel del lado de la luz y principalmente a nivel del mucus, queda como atrapada a nivel del mucus y ahí interacciona con antígenos y con microorganismos generando inmunocomplejos a ese nivel que dificultan la absorción de antígenos y de alergenos. Inhibe las acciones inflamatorias de anticuerpos de tipo IgG e IgM, ya que compite con ellos. IgG e IgM activan el complemento y tienen la capacidad de opsonizar. Y se expresan en altas concentraciones a nivel de las secreciones mucosas. Esto se ve en esta tabla que muestra la tasa de biosíntesis diaria en un organismo, en donde por día se expresan 66 miligramos por kilo de IgA, siendo la inmunoglobulina que se expresa en mayor cantidad en todo el organismo. Duplica casi la cantidad de IgG. Y principalmente la IgA se expresa y secreta a nivel de los linfocitos que están en la mucosa. El modo de secreción, esto ya lo habíamos visto, el plasmoblasto sintetiza el dímero, interactúa con un receptor de inmunoglobulina polimérico, se produce la transcitosis, atraviesa el enterocito, se corta el receptor, se libera la luz y este pedazo del receptor que se lleva a la molécula es lo que se denomina pieza secretoria o componente secretorio, que es lo que le da resistencia, por ejemplo, a la acción de las proteasas intestinales. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para discutir un concepto que es importante, y es el concepto de tolerancia oral. ¿Sí? Y esto vamos a discutirlo con un experimento, que en realidad es un viejo experimento, del principio del siglo pasado, que se inició, digamos, en 1911, después existe otro también similar en 1911. Y es un experimento que es muy claro en su resultado, y en realidad los mecanismos involucrados en su explicación recién se están estudiando. Y el experimento básicamente es este: se toman un grupo de ratones, se define un antígeno, una proteína soluble, ¿sí? Se la inyecta por un protocolo de inmunización sistémico. Eso quiere decir, por ejemplo, que se inyecta la proteína por vía subcutánea, se distribuye por la economía del ratón, se deja pasar un tiempo para que la respuesta se genere, y un tiempo después definido, siempre el mismo, se produce una segunda inmunización, pero esta vez es por vía oral. Se deja pasar un tiempo después de la segunda inmunización y se mide como una forma, un indicador de medición de la respuesta, el título de anticuerpos en el suelo. ¿Sí? Se mide anticuerpos específicos contra el antígeno que se usó, y esto es lo que se grafica en esta columna. ¿Sí? La cantidad, un título elevado, digamos.
La segunda parte del experimento consiste en otro grupo de ratones iguales, de la misma edad, de la misma cepa, etc. El mismo antígeno. Pero en vez de inmunizar inicialmente por vía sistémica, se inmuniza por vía oral. Esta inmunización es igual a esta, la misma cantidad de antígenos, la misma vía, todo. Se deja pasar este tiempo y se realiza una segunda inmunización por vía sistémica. Se deja pasar el tiempo, se mide el núcleo de anticuerpos y la respuesta es esta. ¿Sí? Por un lado tenemos una alta respuesta de anticuerpos y por el otro lado tenemos una baja respuesta de anticuerpos. Lo único que se cambió fue el orden, ¿sí? El orden de la inmunización. La cantidad de proteína exógena que se puso es la misma en los dos ratones, lo único que se cambió fue el orden. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo podemos No van a participar. No hay que hacer ratas. Vamos para aquí. No digo la dieta, pero sería como componente de la dieta, lo va a tomar como no dañino, entonces por cuando lo inyectas ya está como que tiene una tolerancia. Por eso es que en esta segunda no hay una respuesta como en la otra respuesta al revés. ¿Se entendió? La explicación básicamente es, conociendo un poco los mecanismos de tolerancia y de regulación, se están conociendo a nivel de glucosa, va por ese lado. No sabemos exactamente el mecanismo general, pero lo que sí se supone es que cuando uno produce una inmunización sistémica, subcutánea, lo que se va a activar, ¿sí? Es a nivel sistémico, se va a generar una respuesta inmune tradicional. ¿Sí? Se va a activar la célula dendrítica, que está en un contexto determinado, está en la parte subcutánea, ¿sí? Va a reconocer, va a procesar ese antígeno, lo va a llevar al ganglio linfático. El ganglio linfático que drena el tejido subcutáneo no es el mismo ganglio linfático que drena la mucosa, como dijimos hoy. Los ganglios mesentéricos son diferentes, tienen poblaciones celulares en los ganglios están presentes en el resto de la economía. Entonces, en la primera inmunización a nivel sistémico se genera un tipo de respuesta clásica, una respuesta primaria, generación de depósitos de memoria, ¿sí? Si se deja el tiempo suficiente se va a generar una evolución de la actividad, etc. El desarrollo del curso. Cuando se produce la inmunización oral, esa proteína va a entrar en la economía y va a encontrar, de cierta forma, un sistema inmune que tiene una memoria inmunológica contra esa proteína que se generó anteriormente, y cuando se mide, el resultado es un título de anticuerpos. Cuando se cambia el orden, la proteína que entra por vía oral entra como si fuera una proteína de la dieta, una proteína soluble, a través de los mecanismos de translocación que vimos, entra a la mucosa, van a ser captadas por las células dendríticas a nivel de los órganos linfoides o folículos aislados, pero la célula dendrítica que está en la mucosa es diferente a la célula dendrítica que está en el subcutáneo, porque está en un contexto homeostático, es una célula dendrítica sesgada hacia el comportamiento tolerogénico. Entonces, va a procesar ese antígeno, lo va a presentar los linfocitos de vírgenes, ¿sí? Pero va a generar activamente, ¿sí? Va a activar el linfocito virgen, pero lo que va a generar, en vez de ser una respuesta del tipo efectora, va a generar una respuesta del tipo reguladora, ¿sí? Entonces, como concepto importante, la tolerancia oral es un mecanismo activo, ¿sí? De generación, de activación y de proliferación de células, pero en vez de células efectoras, de células reguladoras. Esas células también tienen memoria, ¿sí? Es decir, se puede generar una memoria inmunológica reguladora, de tal forma que una vez que esa célula reconoce por segunda vez al antígeno, que ahora va a entrar por la vía sistémica, lo que va a realizar esa población memoria es generar una respuesta de inhibición,
¿sí? Por ejemplo, de la síntesis anticuerpos. ¿Sí? Entonces, acá el orden es importante y los mecanismos involucrados tienen que ver con el sitio en donde el antígeno, la proteína, es reconocido por el sistema. Esto es un ejemplo típico de regionalización de la respuesta inmune. No es lo mismo lo que pasa en la piel que lo que pasa en la mucosa intestinal y lo que pasa en la mucosa respiratoria. La tolerancia oral, entonces, es un estado de no respuesta sistémica, por ejemplo, antígenos administrados por oral. Usualmente el antígeno entra en forma soluble. La función es la prevención de la respuesta contra antígenos inocuos. Y dentro de los mecanismos existen los mediados por células reguladoras, pero también de lesión clonal y renal presente. La mayoría de los antígenos que entran por vía alimentaria no son potenciales, no generan una respuesta infectora, sino que más bien generan una respuesta de tipo heterogénea, salvo en algunas situaciones patológicas en donde antígenos de la dieta pueden generar patologías, como por ejemplo enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad frecuente, que estaría originada por la presencia de bacterias comensales, que activarían de forma desregulada al sistema inmune mucoso. La enfermedad celíaca, que reconoce proteínas, por ejemplo, que están presentes en el gluten, el trigo, la avena, etc. Bueno, reacciones alérgicas, por ejemplo, hipersensibilidad a antígenos que están presentes en la dieta. Ustedes saben que hay algunas personas que son alérgicas a determinados alimentos, debe generar una reacción tolerogénica con una respuesta de tipo alérgica, con activación de linfocitos y una respuesta inflamatoria a nivel mucoso. No vamos a entrar en detalle en lo que es la enfermedad celíaca, simplemente mostrarles lo que es un yeyuno normal y un yeyuno celíaco, donde realmente existe una alteración por un proceso inflamatorio importante, se genera lo que se llama el borrado de las vellosidades, una alteración importante que lleva a déficit funcional a nivel del epitelio. Yo no soy celíaca. La enfermedad celíaca, como dijimos, reconoce antígenos que están presentes en el gluten. ¿Sí? Hay péptidos particulares que tienen secuencias específicas, que son blancos de una enzima que se llama transglutaminasa 2, que tiene la capacidad de deaminar las glutaminas de estos péptidos, que sacan el amino y la glutamina la transforman en glutámico, generando una carga negativa a este péptido. Cuando esto sucede, este péptido con esta carga negativa es reconocido por un tipo de alelos específicos del sistema HLA. Por eso hay una base genética en la enfermedad celíaca, es decir, hay una predisposición genética de aquellos individuos que expresan este haplotipo HLA, que tiene la característica de interaccionar con alta afinidad con estos péptidos producidos por la deamidación de péptidos del gluten. Y esto permite la interacción con alta afinidad de linfocitos T que generan un calcio inmunitario. No vamos a entrar en más detalle, ustedes tienen un taller sobre esto el viernes, se van a discutir seguramente. Una citoquina importante en el caso de la enfermedad celíaca es la interleuquina 15, que se activa su producción directamente por la presencia de péptidos y su relación con los enterocitos y con células dendríticas. La interleuquina 15 activa a los linfocitos intraepiteliales, ¿sí? Y aumenta la actividad citotóxica, generando muerte a nivel del epitelio. Estos péptidos, derivados del gluten, en la lámina propia, tienen la capacidad también de cross-linkearse, es decir, de formar enlaces covalentes con la enzima que los deamida, es decir, con la transglutaminasa. Entonces generan péptidos que tienen una parte que es de gluten y otra parte que es de transglutaminasa. Se generan tipo neoantígenos, en donde existe una respuesta de linfocitos B que reacciona contra la parte del péptido de origen del gluten, pero también reconoce a este neoantígeno formado, reconociendo también a la transglutaminasa. Esto lleva a la producción de autoanticuerpos que van a reconocer
reconocer a la transglutaminasa en otros tejidos. Y por eso en muchos pacientes con enfermedad celíaca se generan alteraciones a nivel de la piel, por ejemplo, donde se reconoce la transglutaminasa a nivel de la piel. De hecho, los anticuerpos transglutaminasa se usan para hacer diagnóstico de enfermedad celíaca. No tiene nada que ver con el gluten, en realidad, sino en realidad es una reacción de anticuerpos contra una proteína propia con un neoantígeno que se forma por la interacción entre estos péptidos y la enzima. Esto no lo vamos a discutir, es parte del artículo, de uno de los artículos que tienen como base para el taller. Simplemente mostrarles que en realidad gran parte de las patologías asociadas a las mucosas tienen un origen inmunológico. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo acá, que explicamos la respuesta frente a diferentes condiciones patológicas y siempre a nivel de la mucosa estamos viendo mecanismos de la respuesta inmune innata y de la respuesta inmune adquirida como bases de esta patología. ¿Sí? Entonces, esto es central, estamos recién entendiendo el mecanismo. Las enfermedades inflamatorias a nivel de mucosa son muy frecuentes, ¿sí? Son de mecanismos no bien definidos, ¿sí? Y de tratamientos tampoco demasiado protocolizados. Posiblemente en los próximos años, disecando este tipo de respuesta, vamos a entender con más precisión qué es lo que está pasando y posiblemente generemos tipos de respuestas terapéuticas más eficientes. Así que bueno, no sé si hay preguntas.